Hola, bienvenidos a esta nueva oportunidad de seguir aprendiendo inglés con el enfoque de Sparkling English. Seguimos intensificando. El propósito es que usted en poco tiempo pueda darse cuenta de todo lo que ha aprendido y cuánto ha mejorado en el conocimiento de el inglés. Como usted recordará, en la sesión anterior terminamos con el tema de los cognates o palabras similares entre ambos idiomas. Es un tema apasionante y que lo que le presenté creo que debe ser suficiente para que usted entienda que aun cuando la palabra se parece en inglés a la nuestra en español, no necesariamente significa lo que creemos. Por eso hay que utilizarlo con mucho cuidado. Bienvenidos entonces, mi nombre es Luis Manuel Díaz Bocio y vamos a empezar con esta nueva sesión. En esta ocasión vamos a empezar a aprender palabras, a engrandecer nuestro vocabulario. Definitivamente es uno de los 3 pilares que veremos en una sesión posterior. Importantes para poder realmente aprender en forma estructurada, en forma elegante, en forma confiable el idioma inglés. Así que vamos ahora a empezar con este primer vocabulario. Como podrán ver, se pronuncia vocabulary. A propósito, al lado de vocabulary pueden apreciar entre 2 corchetes la forma como se pronuncia y hago algunas aclaraciones al respecto. Lo primero es que sobre la vocal en la que aparezca esa línea vertical significa que se pronuncia como en su forma original en inglés. La tilde delante de una sílaba, delante de la KA, significa que esa es la parte acentuada de la palabra. Y entonces podrán ver en la O y en la E al final, esa rayita encima de la O y de la E, que significa que se pronuncia la primera bow y la última I. Entonces, vocab, no es vocabulary, no es así. No es vocabulary, tampoco es vocabulary. Muy bien. Empecemos entonces con este primer vocabulario y bienvenidos. Ability, que significa habilidad. And, fíjense que no es and, es and. Anvil, que significa yunque, anvil. Bad, no es bad, no es bad, es bad, que significa mal o falso, malo. Bait, que significa carnada o cebo. Bake, que significa cocer al horno u hornear. Bedroom, recuerden, donde ustedes vean la tilde, allí en la sílaba siguiente es donde va el acento. Bedroom, no es bedroom, es bedroom. Bold. A propósito, en las palabras monosílabas, ustedes ven que no hay tilde. Que no hay la tilde delante de la sílaba. Porque si es una sola, pues ¿dónde más va a ir que en la sílaba que está allí? Entonces lo verán en palabras que tiene más de una sílaba. Bold, fíjense, bold, con D es audaz, pero bold es perno o cerrojo. Drain, drenaje. Dream, no es dream, no es dream, no es drain, es drain. Recuerden, es gutural, en inglés no existe esa pronunciación de la R nuestra habitual de radio, reloj, no, allá es radio. Y reloj, bueno, no es el equivalente. Entonces, drain,
dream, drift, elbow, engine, engine, engineer, engineer, entice, entice, fad. A propósito, dream, sueño, soñar, drift, ventisca, elbow, codo, engine, máquina o motor, para los carros motor y para cualquier otro objeto es la máquina, engineer, engineer, ingeniero, entice, inducir al mal, tentar también, fad, con D, fad, es una moda pasajera. Moda como tal es otra palabra que veremos en su momento, realmente fashion, fashion. Pero aquellas modas pasajeras entonces no se dicen fashion, sino fad, fad, moda pasajera. Fruit, fruit, fruta o fruto, y grease, grease, no es gris, grease, es grasa. Continuamos con este primer vocabulario o vocabulary. Brother, que es hermano. Bucket, bucket, que significa balde o un cubo con el que se saca agua, se transporta agua, eso es un bucket. Budget, que significa presupuesto. Canvas, 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 que significa lona. Igual la pronunciación, la otra, pero se escribe con doble S. Canvas, que significa pesquisa. Ahora, se preguntan ustedes, ¿y cómo puedo yo diferenciar entre la una y la otra si se pronuncian iguales? Canvas, canvas, pues por el contenido de la declaración. Además, la canvas con doble S también significa averiguar, buscar lo que hace la policía, entrevistar, eso significa canvas. Y el otro, el de una sola S, es simplemente la lona con la cual se hacen carpas y demás. Capable, capable, que significa capaz, también significa hábil. Son dos definiciones distintas. Care, que significa ansiedad, también significa cuidado y muchas otras. Career, career, que significa carrera, no de correr, sino de profesión. Cockney, es una palabra un poco extraña, pero bueno, está aquí para que ustedes también la vayan conociendo. Cockney es un dialecto londinense, es una parte de Londres que lo habla, perdón, y se distingue fácilmente de que es londinense quien lo habla. Cockney. Grime, grime, que significa mugre. Grip, que significa gripe o gripa. Growl, que significa gruñido. Guile, guile, que significa astucia o maña. Hale, que significa sano, robusto. Igual que hail, H-H-A-L-E, se pronuncia H-A-I-L, que significa granizo. Hail, pero aquí estamos hablando de hail, sano, robusto. Ham, jamón o pernil. Ice, que significa hielo, también significa, significa como verbo helar. Ingenious, aquí quiero compartir, traigo este par de palabras escogidas a propósito para que usted vea la cercanía entre una y la otra. Ingenious es la primera, significa ingenioso. Y en la otra podrá darse cuenta que es ingenious. Ingenious, ingenious. He's a very ingenious person. He's a very ingenious man. Es un hombre muy ingenioso. Pero ingenious, ingenious, ingenious es ingenuo. Ingenious, 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 ingenious. A ver si logra encontrar la diferencia. Ingenious, ingenuous, ingenuous. Muy bien. Continuamos. Collusion. Collusion significa confabulación. Cold significa frío. Dexterity, destreza. Dial, cuadrante. Diaper, pañal. To die. Die solo significa dado, dado, literalmente. A propósito, una palabra irregular, su plural es dice. D-I-C-E.
Y como verbo, to die significa morir. Dire significa espantoso, horrible, pavoroso. Door, puerta. Dozen, docena. Dress, lo habíamos visto antes, vestido de dama. Ingredient, ingrediente. Ingraft, injertar. Insane, demente. Ire, significa cólera o ira. Iron, hierro o férreo, como adjetivo, como sustantivo hierro, como adjetivo férreo. To iron significa planchar la ropa. Irony, fíjense la diferencia, ¿no? Fíjense cómo se pronuncia iron. Yo resalto, no es exactamente. Iron, pero irony, fíjense cómo cambia. Es irony y en el otro es iron, planchar, o iron, hierro o férreo. Pero irony es diferente. Irony. En el anterior es I earn. Yo lo resalto, lo digo de una manera más exuberante. Realmente es iron. Pero aquí digo iron, para que ustedes vean la diferencia entre iron y irony. Isolation, que significa aislamiento. Issue, que significa edición, pero también significa, tiene múltiples significados. Issue puede significar consecuencia, issue puede significar resultado, puede significar edición en un libro, impresión de un libro, primera, segunda, tercera, quinta edición, first issue, etc. O tirada en un libro. También significa punto en disputa, at issue. ¿Qué es lo que está en disputa? También significa publicar como verbo, significa dar a luz un nuevo libro, significa también distribuir. Y finalmente, Italian, que significa italiano. Como tarea, de hecho, usted debe memorizar, debe conjugar cada verbo, tanto en forma afirmativa como negativa, presente y pasado, en todas las personas, y haga preguntas afirmativas con cada verbo hasta memorizarlo. Esto es el estudio de las 3 horas semanales. Usted tiene que hacer esas tareas porque sé que he sido insistente, reiterativo, repetitivo, pero por el hecho de que usted escuche esta presentación, usted no va a aprender con eso. Permítame serles brutalmente sinceros. Usted tiene que dedicar mayor tiempo. Entonces memorice, conjugue cada verbo afirmativo y negativo, presente y pasado en todas las personas y haga preguntas afirmativas con cada verbo hasta memorizar a ese verbo. Tenga en cuenta que en el pasado la terminación ed o ed tiene pronunciación diferente según la letra antes de esta terminación. Por ejemplo, la I no se pronuncia antes de sonidos sordos, lo veremos detenidamente, como la S, la S, K, E, and D. Allí se pronuncia como T delante de la D. Si la terminación es DED o TED, se pronuncia como tales, así, dead o TED. Pero cuando está antecedida esa E por una S o por una K, allí no se pronuncia literalmente. Vamos ahora a los verbos regulares, y de estos verbos estaba hablando. Vamos a verbos que debe usted memorizar y luego conjugar para irlos verdaderamente aprendiendo. El primero que tenemos acá es el verbo to abolish, to abridge, abolir. A propósito, abolish es abolir. To abridge, que significa abreviar. To absorb, vean que es con W, es bilabial. Absorb, no es absorb, no es labio dental, sino bilabial. Absorb,
ba, explosivo, bilabial. Bridge, igualmente, explosivo, bilabial. Abolish, explosivo, bilabial. To address, que significa dirigirse a alguien. No dirigirse a un lugar, to address, sino dirigirse a una persona. I am addressing to you, me dirijo a usted. No, no que me dirijo a cualquier ciudad, etc. No, no, no. Eso es otro verbo que veremos en su momento, más adelantico. To absorb, absorber. To advance, adelantar, anticipar. To agree, estar de acuerdo. A propósito, en realidad aquí yo no tengo espacio para colocar todos los significados de todos y cada uno de estos verbos. Solo coloco uno, en algunos casos dos, pero muchos de ellos tienen otros significados. Y es responsabilidad de usted también mirar en el diccionario y, bueno, seguir profundizando. To advance, adelantar. To agree, estar de acuerdo. To amount, ascender a una cuenta. No es ascender una montaña, no. Es ascender una deuda, ascender un dinero que se ha recibido. To amount, to es ascender a en términos económicos. No subir una cuesta, no andar hacia arriba en alguna parte, no. Es ascender a en términos económicos. El siguiente es amplify. Amplify, amplificar. To answer. El siguiente, to anticipate, esperar, prever. Anticipate, aspirar, prever. To assert, afirmar o aseverar algo. Usted, can you assert that? Puede usted afirmar eso, puede usted aseverar eso. Luego está el verbo aver, que significa también afirmar, pero ahora en el sentido de declarar. I can aver that. Assert tiene una connotación inclusive legal delante de un juez. Can you swear? Can you assert that? Aver es afirmar algo, pero no tiene la connotación legal. Back, to back, significa mover algo hacia atrás. To bake significa cocer al horno. To baffle, confundir o aturdir. Baffle, ese baffle que mencionamos en español como el reproductor, el parlante. Baffle, realmente como verbo significa confundir o aturdir. To bait, significa cebar o tentar, como lo que se le pone a un anzuelo. Bait, cebar o tentar. To bask, to bask, significa solearse, tomar el sol en la playa o en el jardín de su casa, pero en general significa broncearse. To bathe, bañarse, bathe. Si no tiene la E al final es bath y es baño, pero como verbo es to bathe, bathe. El siguiente, to batter, significa magullar algo, estropear algo, como una fruta que usted lleva y shame on me, I battered them. Las estropeé, las magullé. El siguiente es to belie, desmentir. El siguiente es to belie, to belong, pertenecer. Hablemos ahora de la pronunciación del participio pasado de los verbos regulares. Recordando, ya lo hemos visto antes, que el participio pasado de los verbos regulares es la forma del verbo que termina en ado o ido en español y que se usa en el pretérito perfecto compuesto y que en inglés equivale para los verbos regulares a ed, y su pronunciación en inglés es como sigue. 1. La terminación ed se pronuncia d si el verbo, oiga bien, si el verbo en su infinitivo termina en el sonido de una vocal o en el sonido de una consonante sonora. No se preocupe, vamos a detallarlo. Esto sí debe aprenderlo. Y con la repetición y la memorización, más que memorizarlo, ya es una costumbre. Ejemplos.
de las vocales o de las consonantes que pueden tener un sonido sonoro. En el caso de las consonantes, B, V, o G, o L, es sonoro. M, N, R, V, Z, o un fonema similar si lo hubiese. Ejemplos: en el verbo to rob, robbed, se pronuncia su final como una BD, no se pronuncia no se pronuncia robbed, sino robbed. Recuerde, la terminación ED se pronuncia solo como una D si el verbo termina en cualquiera de los sonidos que acabamos de ver. Así que como rob es una de las consonantes sonoras, entonces no se pronuncia robbed, sino robbed. To beg no se pronuncia begged, sino begged. To boom, el pasado boomed o el participio pasado, no se pronuncia boomed, no, sino se pronuncia boomed. Recuerde, la ED, si va antecedida por cualquiera de estos sonidos, de estas consonantes sonoras, no se pronuncia la E, sino solo la D. Fácil de recordar, y a través del estudio que se espera que se haga será posible. La terminación del participio pasado ED se pronuncia como una T, ahora no como D, sino como una T, si el verbo en su infinitivo termina en el sonido de una consonante sorda. Ejemplo, sorda, no sonora como las anteriores. Si termina en F, K, P o S o un fonema similar, entonces se pronuncia como una T. Loft, su pasado se pronuncia loft. Cook, no se pronuncia cooked, no, se pronuncia como cooked. To stop, su pasado no se pronuncia stop it, no, so it's broken English. Sparkling English es pass, to pass, el pasado y el participio pasado se pronuncian passed. La terminación del participio pasado ed se pronuncia id o ed si el verbo en su infinitivo termina con el sonido de una consonante dental. ¿Cuáles son esas consonantes dentales? T, D. Fíjense que son dentales porque son labiodentales. Se necesitan los dientes para poderla pronunciar. Ejemplos: to rate, rated. Se pronuncia como rated. Rent, rented. Pretend, pretended. Scold, scolded. Scolded. Una I que es como una D. Se pronuncia a una... La ID al final, realmente, o la ID al final, no es ni ID ni es ID, sino hay un intermedio que he tratado de hacérselos comprender. Bien. Ahora usted tiene un ejercicio que no lo vamos a hacer por tanto tiempo, pero usted tiene un ejercicio pendiente. Usted debe hacer un ejercicio, exercise with regular verbs. Y va a responder cada pregunta a continuación. Usted la va a responder ¿cómo? Allá en su casa, en forma larga, en forma afirmativa, y además la va a responder en forma negativa. Do you know the difference between to absorb y to adsorb? Entonces usted va a responderla en forma larga. No, I don't know the difference between to absorb y to adsorb. Oh, yes, I do know. I know the difference between... Yes, I know the difference between to absorb y to adsorb. What do you have in mind when you read a bridge edition on a dictionary cover? Well, I think it means that it's like a bridge. No, you're wrong. You're dead wrong. Debe responderla en forma larga. No es yes, si fuera de yes. Recuerde, todas las preguntas que comienzan con palabras interrogativas, no puede responderlas jamás con yes or no. Tiene que ser una respuesta larga. Las que comienzan con do, does, will, did, esas sí puede responderlas con yes, I will, no, I will not, no, yes, I did, no, I did not, etc. Muy bien. Entonces, esa es una tarea que tiene pendiente y también todas estas preguntas.
Ahora vamos a hablar, ya cubrimos el tema del definite article, cuándo se usa y cuándo no, y esa es responsabilidad suya estudiarlo. Hoy no se va a recordar todo lo que, eso realmente fue la sesión anterior, pero tiene que estudiarlo. El indefinite article es a, or, an, que se traduce como un o una, o en general eso. En forma general, su uso es diferente al acostumbrado en español. Siempre va antes del nombre que indique persona, característica, color o asunto indeterminado o indefinido, como lo dice su nombre. Es un artículo indefinido, indefinite article. Si la palabra que le sigue comienza con consonante, incluida la W y la H activa, se usa a. Pero cuando la palabra comienza con vocal o H muda, se usa an. Vamos a ver una cantidad de ejemplos a continuación. Existen algunas excepciones a la regla anterior, especialmente excepciones para nosotros, los que hablamos español. Entonces, una excepción es que antes de Y se usa A. ¿Por qué? Porque esa Y o Y realmente se pronuncia como una consonante. Lo vamos a ver a continuación. También antes de las 4 palabras siguientes que comienzan con H muda, se usa ¿cuál? Si es una H muda, se usa an. Las 4 palabras son heir, que significa heredero. Honest, no es honest, no es hair, sino es heir. Honest, hour, no es hour, es hour. Y honor. En ese caso, como la palabra, la pronunciación comienza con una vocal, se utiliza an. Además, antes de las palabras use y sus derivados used, useful, usual, usury, utensil, uterus, utility, utopia, se usa a, porque estas palabras se pronuncian con una especie de y al inicio. Entonces no decimos no decimos unusual, no, sino a useful, a used book, a utensil, a uterus, a utility, no an, por ese detalle, que ella no empieza con u, sino con y, used, useful, usual, usury, utensil. En forma específica, el indefinite article siempre se debe usar después del verbo to be si a continuación se expresa un distintivo de profesión, ocupación, nacionalidad, edad, tendencia, sexo, rango, religión o partido político. Ejemplos de profesión: she is a medical doctor. En español diríamos, ella es una doctora. Ella es doctora. En inglés decimos, she is a medical doctor, a medical doctor. De ocupación, Peter is a mechanic operator. En español diríamos, Pedro es un operador de máquinas. De nacionalidad, Daniel is a Peruvian. En español diríamos, Daniel es un peruviano. ¿Es correcto? Uy, my goodness. Sí, creo que sí. De edad, decimos en inglés, Roxanne is a young girl. En español diríamos, Roxana es joven. Otros ejemplos de tendencia. Tom is a tall guy. En español diríamos, Tom es alto. O es alto. De sexo, it seems to be a man. Parece ser hombre. De rango, Ellie is a senior citizen. Ellie es una anciana. De religión, Richard is a Protestant. Richard es protestante. De partido político, Joe is a Democrat. Joe es demócrata. Note que en español decimos, ella es médico, Pedro es operador de máquinas, Daniel es peruano. My goodness, I think I said like Peruvian. Oh, wow.
Daniel es peruano. Roxanne es joven, Tom es alto, parece ser hombre, Eli es persona de edad, Ricardo es protestante, Joe es demócrata, omitiendo el artículo indefinido que no debe omitir en inglés. También se usa el artículo indefinido en oraciones generales y en este caso se utiliza antes de sustantivo que indiquen peso, medida, distancia o tiempo. Algunos ejemplos de masa o peso. Beef may go from $4 to $12 a pound. A pound. En español decimos simplemente la carne de res puede variar entre 4 y $12 la libra. Pero en inglés decimos a pound. A pound. De medida. They sell the land for $80,000 an acre. Ahí hay un error a propósito, es dollars. They sell the land for $8,000 an acre. Venden la tierra a $8,000 el acre. De distancia. The Uber driver charges $5 a mile. El conductor de Uber cobra $5 por milla. En inglés no se dice $5 per mile o by mile, sino $5 a mile. Recuerde, se usa en oraciones generales antes de sustantivos que indiquen peso, medida, distancia o tiempo. En cuanto a tiempo, el ejemplo de Mike visits his grandfather several times a week. Mike visita a su abuelo varias veces a la semana. Recuerde, esto es Sparkling English. Es mandatorio, no es que es opcional. Es several times a week. No es several times the week. The week, no. No es $5 the mile. No es $1,000 the acre. No, no es $12 the pound. Es a. Además, el indefinite article se usa en giros lingüísticos propios del inglés, indicando posesión de rasgos o artículos. Es enteramente... Estos giros lingüísticos debemos entenderlo como queriendo decir lo siguiente. He has a big mouth. Es un giro lingüístico del inglés, eso no es del español. Nosotros decimos tiene una boca grande, porque es una sola boca la que tenemos. Entonces decimos tiene la boca grande. She has a sharp mind. Tiene una mente despierta. O tiene la mente despierta. Pero en inglés es a sharp mind. Do you have a brother? ¿Tienes hermanos? Aún así se dice. O tienes hermano. I have a thin mustache. Tengo el bigote delgado. ¿Por qué? Pero en inglés se dice a thin. ¿Pero acaso en inglés uno tiene varios bigotes? No, es el giro lingüístico normal del idioma y eso no se discute. Tenemos que obedecerlo y seguirlo para hablar un Sparkling English. De otra manera hablaríamos un Broken English. Entonces, how often do you read a book? ¿Cada cuánto leen ellos libros? O cada cuánto leen ellos, especialmente, esa sería la traducción. El artículo indefinido a or an y el número one tienen usos muy diferentes. No se confunda, aun cuando todos significan un o una. El artículo indefinido, quiero decir, el artículo indefinido a or an siempre hace referencia a objetos, personas, características y demás en forma indefinida. Mire que está resaltado. Indefinido. Y además está subrayado. El número one es cuantitativo e indica expresamente que se menciona una cantidad, no algo indefinido, sea del objeto, sea de la persona o característica especificada y no más. Unos o unas en forma cuantitativa como one se traduce como some, algunos, eso quiere decir, o como a few, pocos. Recuerde,
One es un número cuantitativo. A or an es un artículo indefinido. Vamos a seguir, vamos a continuar y vamos a darnos hoy por primera vez la ocasión de aprender algunos modismos. Por definición, vamos a hablar de modismo o idioms en inglés, idioms. Por definición, modismo es una expresión fija, privativa de un idioma o lengua, cuyo significado no se deduce de las palabras que la forman. Esto es la definición del diccionario de la Real Academia Española, de la lengua. Es una expresión fija, privativa de un idioma o lengua. Recuerde, es privativo del español algunos modismos que tenemos, es privativo del inglés los modismos que ellos tienen, y cuyo significado no se deduce de las palabras que la forman. No trate de entenderlo entendiendo cada palabra, porque no va a ser real, no va a ser posible. Vamos a compartir algunos ejemplos de modismos que se incluirán en muchas lecciones de ahora en adelante. Realmente los modismos son bien interesantes, bien llamativos. Fíjense, por ejemplo, este modismo, el primero que les coloco. Es bien extraño, pero se usa con frecuencia. There is a skeleton in the closet. There is a skeleton in the closet. Las palabras nos sugieren algo, pero la definición, ¿cuál es? Hay un secreto vergonzoso de alguien, de algo. Y se compara con tener un esqueleto en el closet, pero en español lo traducimos como eso. Hay un secreto vergonzoso. Hay algo que queremos conservar allí guardado en ese closet, en ese lugar. Fíjense el siguiente. To be on the square. To be on the square. ¿Qué quiere decir eso? Estar en la plaza significa obrar de buena fe. I'm really on the square. If anything went wrong, si algo salió mal, I'm very sorry, lo siento mucho, because I am on the square. Estoy obrando de buena fe. Miren el siguiente. To put on the dog, darse ínfulas. My goodness, he's putting on the dog. Hablar de sí mismo, ser mejor que los demás, etc. He's putting on the dog. To buckle down, dedicarse a algo con empeño. You are buckling down your study of English. Se están dedicando con empeño al estudio de su inglés. To buckle it down. Saben que buckle solo significa ajustarse el cinturón en una aerolínea, etc. Buckle es la hebilla del cinturón. Buckle down, dedicarse a algo con empeño. Y en esta presentación, it is not rocket science. Rocket science significa como, usted si lo mira detenidamente, significa como ciencia de cohetes y cosas, o sea, es algo complicado. Entonces decir, it is not rocket science significa, no, eso es sencillo, eso no es complicado. Otros ejemplos de modismos. No pain, no gain. ¿Qué quiere decir? Hay que trabajar, amigo, para lo que se quiere. No pain, no hay dolor, no hay ganancia. Hay que trabajar para lo que se quiera. Hay que estudiar fuerte si usted quiere realmente aprender. Mire el siguiente. We'll cross that bridge when we come to it. No hablemos de ese problema ahora. Dejemos eso para después. We'll cross. Es como cruzaremos ese puente cuando lleguemos hasta él. No empecemos a hablar del puente si no hemos llegado hasta allá. We'll cross that bridge when we come to it. No hablemos de ese problema ahora. El siguiente es muy común. Quizás el primero en todos los libros. To beat around the bush. Evitar el tema o tópico central. Darle vueltas al asunto. No ir al tema. Empiezas a hablar y no hablas. You're beating around the bush. O sea, evitas el tema. Le siguiente. Let the cat out of the bag. Oh my goodness. Don't let the cat out of the bag. Significa revelar un secreto. Let, dejar que el gato salga de la bolsa. El siguiente, when pigs fly. Cuando los cerdos vuelen. ¿Cómo se traduce en español? Nunca. Cuando los cerdos vuelen. When are you going to help me? Oh, when pigs fly. When are you pay me back? Oh,
In a couple days, when pigs fly. Cuando vuelen los cerdos, pero se traduce en español, amigo, nunca. To go cold turkey. Dejar repentinamente o de tener un comportamiento adictivo peligroso, como fumar o beber alcohol. Una persona que deja de fumar o beber alcohol u otros comportamientos adictivos, se puede decir, oh, he went cold turkey. Ahora, el último en esta presentación, to ring a bell. To ring a bell significa como sonar una campana. Literalmente significa que se ha mencionado algo que suena familiar, o tal vez que se haya escuchado antes. Como que tú me habías solicitado algo y yo lo olvidé, pero cuando tú me lo dices, yo digo, oh yes, it rings a bell. Me trae el recuerdo. Oh, it rings a bell. Definitely, it rings a bell. Sí, me trae el recuerdo, eso es verdad. Yo me lo había dicho, lo había escuchado. Otros ejemplos. Born with a silver spoon in one's mouth. Alguien que proviene de una familia adinerada y exitosa. Es como decir, nacer con una cuchara de plata en la boca. Born with a silver spoon in one's mouth. Alguien que proviene de una familia adinerada y exitosa. El siguiente es bien llamativo. Once in a blue moon. Once in a blue moon. Que ocurre una vez en una luna azul. Dice, significa algo de ocurrencia muy ocasional. También se traduce como cada muerte de obispo. No mueren obispos todos los días. Once in a blue moon. Algo raro que le ocurrió. Algo raro que encontró. El siguiente también es muy común. To rain cats and dogs. Llover copiosamente, llover muy fuerte. To rain cats and dogs. El siguiente. To burn a hole in one's pocket. To burn, quemar un hueco en el bolsillo de uno. ¿Cómo lo traducimos? Írsele a uno el dinero de entre las manos, gastarlo sin darse cuenta. Oh my goodness, I think I burned a hole in my pocket. Me gasté el dinero sin saber ni en qué me lo he gastado. To shake a leg. Darse prisa. Shake a leg, buddy, shake a leg. Dese prisa. To kick the bucket. Este es muy divertido, inclusive una película que se llama To kick the bucket. Significa estirar la pata, morir. Oh my goodness, he kicked the bucket. Se murió. Snowbird. Este es inolvidable. Snowbird es como un pájaro de las nieves. Snowbird es una persona que vive en Canadá o en los estados del norte de Estados Unidos y viaja al sur a estados soleados durante el invierno. Cuando comienza a nevar, cuando comienza a bajar bastante la temperatura, esas personas tienen casa o alquilan hoteles, etcétera, en los estados del sur y se conocen como snowbirds. No se refiere al pájaro, sino a esas personas que el invierno, frío, nevada, hielo, nieve, lo pasan en los estados soleados del sur. Ese es un snowbird. Una nota aclaratoria importantísima sobre los modismos. Los modismos se pueden usar para expresar ideas complejas de forma sencilla en conversaciones y escritura informales. Resaltado, subrayado. El modismo, como en español, se utiliza mayormente en conversaciones y escritura informales. A menudo los modismos pueden ayudar a expresar una idea grande o abstracta de una manera sucinta y fácil de entender. Sin embargo, es mejor evitar modismos en las conversaciones y las escrituras formales. ¿Por qué? Porque no son literalmente ciertos y puede malinterpretarse fácilmente dado que su uso puede ser regional. Lo que en Venezuela puede ser bien entendido, no puede ser entendido en Perú. Lo que en Chile quiere significar esto, un modismo puede significar algo distinto en Colombia, etcétera, etcétera. Así que los modismos son elegantes, son agradables para conversar entre amigos y en conversaciones informales. Pero si usted está en una entrevista de trabajo, si usted está hablando con una persona, con un médico, una persona que le merece respeto, los modismos debemos ser muy limitados en el uso. Siempre, como dice al final, siempre hay una manera formal de expresar lo que se quiere decir con el modismo. Puede ser larga, pero hay otra forma.
Hay algunos modismos especialmente repetitivos que debemos, como todos, memorizar. Estos son con el verbo to be. Estos son enteramente formales. Este se puede utilizar en una entrevista de trabajo en cualquier lugar. Totalmente universales. To be years old, cumplir o tener años de edad. To be after, estar en busca de. Recuerde, estos los puede utilizar en la entrevista, delante de su jefe, delante de cualquiera. Son totalmente formales, pero son modismos. To be after, porque son modismos, porque no lo podemos traducir literalmente al español. To be after, estar detrás, realmente significa estar en busca de. To be careful, tener cuidado. To be cold, tener frío o hacer frío. To be hungry, tener hambre. To be right, tener razón. To be sleepy, tener sueño. To be thirsty, tener sed. To be warm, tener calor. ¿Cómo lo usamos? Oh, I'm thirsty. I'm sleepy. I'm warm. I'm right. You're right. She's hungry. He's cold. She's cold. Please be careful. She's very careful. He's after some books, etc. I'm so many years old, etc., etc. O sea, se conjugan. I am, you are, he is, she is, etc., etc., etc. Hay otros modismos, además de los anteriores, que también son formales, enteramente formales. To be about to do, estar a punto de hacer algo o estar por. I am about to leave, estoy a punto de salir. To be for, abogar, estar a favor de. I am for this candidate to the presidency. To be off significa irse, marcharse. También significa ser inexacto. De acuerdo con el contenido entenderemos qué quiere decir. Oh, I'm sorry. Are you looking for Mr. Whoever? He's off. He's off. Ya no está, se fue, se marchó. To be up to, estar a la altura de, ser capaz de. Oh, he is up to what you're hiring him for. Oh, él está a la altura del trabajo para el cual usted lo está contratando. To be up to, estar a la altura de, ser capaz de hacer algo. For the time being significa por lo pronto, por el momento, mientras tanto. For the time being, por el tiempo estando. Would be significa presunto, supuesto, pretendido. The would be husband es la persona que se va a casar con la dama. The would be wife sería la pretendida. También legalmente, el supuesto killer, the would be killer, the would be assassin, the would be thug, el ladrón supuesto o presunto. Miremos algunos ejemplos antes de llegar al final. Hoy nos estamos tomando unos minutos adicionales porque estamos aportando para que usted siga creciendo en el conocimiento. Miremos algunos ejemplos concretos. To be years old. How old are you? How old are you? I am 25 years old. To be after. Estar en busca de algo. What are they after? They are after a job. Están buscando un trabajo. To be careful. Is he careful when handling glasses? ¿Es él cuidadoso cuando maneja vidrio? To be cold. It is very cold in January. Hace mucho frío en enero. To be hungry. Is she hungry after spending the day hiking? ¿Tiene ella hambre después de haber pasado todo el día caminando? To be right. I believe we're right. Yo creo que tenemos la razón. To be sleepy. Is the baby sleepy? ¿El niño tiene sueños? To be thirsty. I am very thirsty. Tengo mucha sed. To be warm. July is always a warm month. To be about to do. They are about to close the store. To be for. She is for him as a mayor. Ella lo patrocina a él para alcalde. To be off. They went off. They went off by noon. Se fueron alrededor de las... I'm sorry, hay un error, no es went, es were. They were off by noon. Se fueron alrededor del mediodía. To be up to. I believe he is up to for this task.
creo que él es apto, que él está preparado, es capaz para esta tarea. For the time being. They're staying here for the time being. Ellos se van a quedar aquí mientras tanto. Would be, my children want it to be the would-be new pet. My children want it to be, mi hijo quiere que este sea su supuesto animal doméstico, su animal favorito, etc. Si en los ejercicios aparecen palabras desconocidas para usted, se recomienda buscar su significado en español y anotarlo junto a las palabras en inglés, por eso el diccionario bilingüe. Para cerrar, seguimos con algunos modismos canadienses. Tal vez usted visite Canadá, tal vez usted vaya a Canadá. Estos modismos son muy canadienses, no se entenderían muchos de ellos en muchas partes de Estados Unidos. Por ejemplo, este es bien raro, to squash the beef. Beef es la carne de res y sin embargo significa to make peace. To squash the beef en Canadá significa hacer las paces. Hey, let's squash the beef. Hang a Larry. Este es muy informal. Significa turn left while driving. Significa girar a la izquierda cuando usted está manejando. Yo pues, soy su acompañante, yo sé la dirección, le digo, hang a Larry. Repito, bien para no usarlo uno realmente. Hang a Roger. Lo importante, la L, hang LA es a la izquierda, left, turn left. Y hang it Roger es right, a la derecha. Entonces, hey, hang it Larry, gira a la izquierda. Hang it Roger, gira a la derecha. Loonie en Canadá significa $1 coin, una moneda de $1 canadiense. ¿Por qué la llaman loonie? Porque tiene un pájaro que se llama loonie en Canadá. La moneda de $2 en Canadá la llaman toonie, porque tiene un pájaro que se llama toonie en Canadá. Y finalmente cierro con esta. En Canadá se utiliza el término pogie, someone living on government welfare assistance. Pogie significa alguien que vive de ayudas del gobierno. He's a pogie. Realmente el origen no sé cuál es. Bueno, hemos llegado al final, y repito, hoy nos hemos extendido un poco más, pero quiero darles a ustedes lo mejor que pueda darle para que en efecto aprendan Sparkling English, un muy buen inglés, un inglés que los demás digan, he is a well-spoken person, él es una persona que habla muy bien. See you next time, bye bye now.